Los primeros 100 días del presidente Luis Abinader rompieron la regla de oro no escrita que habían practicado los partidos políticos opositores de otorgar una tregua al nuevo gobierno para que navegara sin mayores dificultades y distracciones en este periodo. En los gobiernos de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, se hablaba de una tregua en esos primeros 100 días para dar oportunidad de comenzar a delinear sus ejecutorias. Abinader admitió el pasado miércoles en una entrevista con el grupo de medios Corripio que los partidos de oposición nunca le dieron esa luna de miel durante sus primeros meses de gestión, pero que su gobierno se distingue por mantener un diálogo abierto con todos los sectores para la toma de decisiones, incluyendo los partidos. El expresidente Balaguer, que gobernó 22 años no consecutivos, llegó en 1966 por primera vez a la presidencia en esta etapa democrática tras derrotar a Juan Bosch en las cuestionadas elecciones del 1 de junio. Su administración surgió en un momento convulso, tras finalizar la Revolución Cívico-Militar de 1965 y la invasión norteamericana, cuyas tropas aún se encontraban en suelo patrio al celebrarse los comicios. En su primer periodo, conocido como los 12 años, nunca se habló de tregua política. Debido a la represión y limitadas libertades a que fue sometida la disidencia del régimen, los principales partidos de oposición se abstuvieron de participar en las elecciones de 1970 y 1974. Cuando Balaguer fue derrotado en 1978 y las tratativas, fallo histórico e intento de golpe de Estado luego de los resultados, finalmente acudió al acto de juramentación en la Asamblea Nacional el 16 de agosto, junto al presidente electo Antonio Guzmán, a quien deseó suerte en su gestión. Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano, comenzó a gobernar con grandes expectativas de la población que deseaba un cambio. Declaró el 17 de agosto Día de Regocijo Nacional y antes de 60 días promulgó la Ley de Amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de los exiliados políticos. También inició un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, creando los cimientos para un gobierno democrático. Salvador Jorge Blanco triunfó en 1982 tras derrotar a Balaguer y al Partido Reformista. Arribó al poder con gran popularidad y no tuvo mayores inconvenientes que los creados por los conflictos de su partido en estos primeros 100 días. La debacle se inició a partir de 1984, tanto en los gobiernos como en el PRD, posibilitando el regreso de Balaguer en 1986 tras derrotar a Jacobo Magluta. Balaguer iniciaría entonces un periodo de 10 años. En sus primeros 3 meses exhibió un estilo diferente, iniciando la persecución de la corrupción. Llevó a prisión a Jorge Blanco, a su exjefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Cuervo Gómez, y otros exfuncionarios. Mientras tanto, el PRD se despedazaba en lucha interna entre seguidores de Magluta y José Francisco Peña Gómez. Balaguer se reeligió en 1990 con Juan Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como sus principales contendores, quienes denunciaron un fraude colosal. Bosch perdió así la oportunidad de volver a la presidencia luego del golpe de Estado de 1963. Balaguer sorteó a varias escaramuzas para llevar su régimen a la legalidad y navegó sin problemas hasta que estalló la gran crisis postelectoral de 1994, cuando Peña Gómez denunció un fraude colosal en su contra. En 1996 llegó Leonel Fernández y el PLD al poder con el apoyo de Balaguer y desdibujó sus primeros 3 meses sin contratiempos importantes. Luego le sucedió Hipólito Mejía y el PRD con el Congreso a su favor y la oposición dividida, por lo que cabalgó sin problemas hasta la aventura reeleccionista del 2002. Fernández volvió a triunfar en 2004 y hasta pactó con Mejía una reforma tributaria. El apoyo de la mayoría reformista y la división del PRD le allanaron todo el tiempo el camino. Se reeligió en 2008 y la beligerancia la encontraría en su propio PLD con Danilo Medina a la cabeza. Después vendría el reinado de Medina y el PLD hasta el 2012, con los opositores PRD y PRSC divididos. No necesitó nunca una tregua de 100 días hasta que su proyecto reeleccionista naufragó, previo al proceso electoral de este año.
donde se dividió su partido y perdió las elecciones municipales de marzo y las presidenciales y las congresuales del 5 de julio en medio de la crisis provocada por el coronavirus.